La carta temblaba entre mis manos, no por la corriente de aire helado que se colaba por las rendijas de la ventana mal sellada, sino por el terror puro y absoluto que recorría mis venas. Era un papel simple, de un blanco ofensivo, con letras negras y frías que deletreaban mi sentencia final. «Desalojo inminente», susurré, probando el sabor metálico de esas palabras en mi lengua. Sonaban a fracaso, sonaban a ese abismo al que me había asomado cada noche durante los últimos 2 años, desde que Leonardo se fue. Levanté la vista y miré alrededor de nuestro pequeño apartamento. Las paredes, desconchadas y húmedas, parecían cerrarse sobre mí. En la esquina, sobre una alfombra raída que intentaba inútilmente aportar algo de calidez, mi hija, Miranda, dormía. Tenía 8 años, pero en sueños, acurrucada con su viejo conejo de peluche al que le faltaba un ojo, parecía mucho más pequeña. Su respiración era rítmica, suave, un contraste doloroso con el caos que rugía dentro de mi pecho. ¿Cómo se lo iba a decir? ¿Cómo le explicaba a una niña que el único refugio que conocía, este lugar miserable pero nuestro, dejaría de serlo en 48 horas? El reloj en la pared marcó las 6 de la mañana con un tic-tac que resonó como martillazos en mi cabeza. Tenía que moverme. El dolor no paga las facturas. Y la desesperación, por muy profunda que sea, no convence a los caseros como el señor Moretti, un hombre cuya empatía se había secado hacía décadas, probablemente al mismo tiempo que su piel se volvió gris y apergaminada. Me levanté con cuidado, evitando la tabla del suelo que siempre crujía. Fui al baño y me miré en el espejo manchado. La mujer que me devolvía la mirada, esa tal Valeria, era una sombra de quien yo solía ser. Mis ojos, antes descritos por Leonardo como 2 lagunas de esperanza, ahora estaban hundidos, rodeados de ojeras violáceas que ni el maquillaje barato podía ocultar. Mi cabello castaño, que antes caía en ondas brillantes sobre mis hombros cuando tocaba en el conservatorio, ahora estaba recogido en un moño severo y práctico, con algunos hilos de plata prematuros asomando en las sienes. «Solo 2 días más, Valeria», me dije a mí misma, lavándome la cara con agua helada. «Solo aguanta 2 días más, quizás ocurra un milagro». Pero los milagros, había aprendido a la fuerza, eran cuentos de hadas para gente que no tenía que contar las monedas para comprar leche. El camino hacia mi trabajo era una penitencia diaria. Trabajaba limpiando la mansión de los Villalobos, una de las familias más antiguas y adineradas de la ciudad. La mansión estaba ubicada en la parte alta, en la colina de los susurros, llamada así por el viento que siempre soplaba entre los pinos centenarios. Mientras el autobús subía renqueante la colina, dejando atrás el smog y el ruido de mi barrio marginal, yo repasaba mentalmente mis cuentas. Tenía exactamente 45 pesos en la cartera. Si no compraba el almuerzo, podría comprar algo de jamón y queso para la cena de Miranda. Yo me conformaría con el té que Matilde, la ama de llaves de la mansión, a veces me ofrecía por lástima. Bajé del autobús y caminé los últimos metros bajo una llovizna persistente que calaba hasta los huesos. Mis zapatos, unos mocasines negros que había comprado en una tienda de segunda mano, tenían una grieta en la suela derecha. Sentí cómo el agua fría se filtraba mojando mi calcetín, un recordatorio físico y constante de mi pobreza. La verja de la mansión Villalobos era imponente, de hierro forjado con detalles dorados que habían perdido su brillo. Toqué el timbre de servicio y esperé. La voz de Matilde sonó por el interfono, metálica y seca. «Llegas 3 minutos tarde, Valeria». «Lo siento, Matilde, el autobús se retrasó por la lluvia», respondí, odiando el tono de sumisión en mi propia voz. «Que no se repita. La señora Genoveva está hoy de un humor insoportable. Entra rápido». El portón se abrió con un zumbido eléctrico. Caminé por el sendero de grava rodeada de jardines que, aunque perfectamente cuidados, carecían de vida. Eran jardines de museo, no de hogar.
Rosas perfectas que nadie olía, césped inmaculado que nadie pisaba. Al entrar por la puerta de servicio, el olor a cera de abeja y lavanda me golpeó. Era el olor de la riqueza antigua. Matilde me esperaba en el pasillo, con su uniforme negro impecable y esa expresión de perpetua desaprobación. «Cámbiate rápido», ordenó, señalando el cuarto de servicio. «Hoy toca el salón de música y la biblioteca. Quiero que saques el polvo de cada libro, uno por uno. Y ten cuidado con la porcelana china. Si rompes algo, no te alcanzará la vida para pagarlo». Asentí en silencio, conocía la rutina. Me puse mi uniforme gris, ese que me hacía sentir invisible, como si fuera parte del mobiliario. La mansión era enorme, un laberinto de pasillos oscuros y habitaciones con techos altísimos. Doña Genoveva, la dueña, era una figura casi mítica para mí. La había visto solo un par de veces en los 6 meses que llevaba trabajando allí. Una anciana en silla de ruedas, siempre vestida de negro, con el rostro cubierto por un velo o mirando hacia la ventana, de espaldas al mundo. Se decía que había perdido a su única hija hace 30 años y que, desde entonces, el tiempo se había detenido en esta casa. Entré en la biblioteca. Era una sala majestuosa, forrada de madera de caoba, con estanterías que llegaban hasta el techo. Comencé mi tarea, sacando libro por libro, limpiando el polvo inexistente y volviéndolos a colocar. Mi mente, sin embargo, estaba lejos. Estaba en la oficina del señor Moretti, rogándole, suplicándole una semana más. «Por favor, señor Moretti, solo necesito que me paguen la quincena», ensayaba en mi mente. «Tengo una niña pequeña, no tenemos a dónde ir». Una lágrima traicionera escapó de mi ojo y cayó sobre la cubierta de cuero de un viejo tomo de enciclopedia. La limpié frenéticamente con mi manga, aterrorizada de haber dejado una marca. «Cálmate, Valeria, llorar no sirve de nada», me reprendí. Terminé la biblioteca después de 2 horas agotadoras. Mis brazos dolían, pero el dolor físico era preferible a la angustia mental. Luego me dirigí al salón de música. Esta era la habitación prohibida, no porque estuviera cerrada con llave, sino porque Matilde siempre decía que a la señora le dolía demasiado entrar allí. Era un santuario al pasado. Abrí las puertas dobles y entré. El aire allí estaba estancado, pesado. Las cortinas de terciopelo burdeos estaban cerradas, dejando la habitación en una penumbra perpetua. Caminé hacia la ventana para abrir un poco las cortinas y dejar entrar algo de luz para limpiar, y fue entonces cuando lo vi. En el centro de la sala, cubierto por una sábana blanca como un fantasma, se alzaba la silueta inconfundible de un piano de cola. Mi corazón dio un vuelco. Desde que Leonardo murió y tuve que vender mi propio piano para pagar los gastos del funeral y las deudas del hospital, no había vuelto a tocar una tecla. Mis manos, que antes volaban sobre el marfil interpretando a Debussy y Chopin, ahora estaban ásperas por los productos de limpieza y el trabajo duro. Me acerqué lentamente, como hipnotizada. Sabía que no debía, sabía que Matilde podría entrar en cualquier momento. Pero era una fuerza superior a mí. Era el llamado de mi antigua vida, de mi identidad perdida. Agarré la esquina de la sábana y tiré suavemente. La tela se deslizó, revelando un Steinway & Sons negro, pulido, magnífico. Era una bestia dormida, una obra de arte. Mis dedos temblaron al acercarse a las teclas. «Solo una nota», susurré, «solo para recordar cómo se siente». Me senté en la banqueta de cuero. Estaba fría. Posé mis manos sobre el teclado, sin presionar todavía. Cerré los ojos e imaginé que estaba de vuelta en el conservatorio, antes de que la vida se volviera cruel, antes de que el cáncer se llevara a Leonardo, antes de que la pobreza me definiera. Presioné una tecla, un do central. El sonido resonó en la habitación vacía, puro, cristalino, perfecto. El piano estaba afinado. Alguien lo mantenía vivo, aunque nadie lo tocara. Esa sola nota rompió el dique. No pude detenerme.
Mis manos, recordando una memoria muscular que creía atrofiada, comenzaron a moverse, primero tímidamente, luego con más fuerza. Empecé a tocar el nocturno en do sostenido menor de Chopin. La música llenó el espacio, llenó mis pulmones, llenó mi alma rota. Cada nota era un grito de dolor que no había podido soltar. Cada acorde era una lágrima que no había llorado frente a Miranda para no asustarla. Toqué con rabia, con desesperación, con amor. Me olvidé de dónde estaba. Me olvidé de que era la mujer de la limpieza. Por unos minutos volví a ser Valeria, la pianista. La pieza llegó a su clímax, una cascada de notas rápidas y angustiosas, y luego descendió hacia el final suave y melancólico. Dejé que la última nota se desvaneciera en el silencio, manteniendo las manos sobre las teclas, respirando agitadamente. Nunca imaginé que esas manos, acostumbradas a la lejía, pudieran producir tal belleza. La voz, ronca y autoritaria, me heló la sangre. Me giré bruscamente, casi cayendo de la banqueta. En la entrada del salón, en su silla de ruedas, estaba doña Genoveva. El pánico me paralizó. Estaba despedida. No solo despedida, probablemente me denunciarían por uso indebido de la propiedad o algo peor. Matilde no estaba con ella. La anciana estaba sola, mirándome con unos ojos grises, agudos como los de un halcón, enmarcados en un rostro lleno de arrugas profundas. «Señora, yo lo siento mucho. Yo solo estaba limpiando y...» balbucé, poniéndome de pie de un salto y bajando la cabeza. «Por favor, no me despida. Necesito este trabajo. Tengo una hija. No volverá a ocurrir, se lo juro por mi vida». Doña Genoveva avanzó con su silla eléctrica. El zumbido del motor era el único sonido en la habitación. Se detuvo a 1 metro de mí. Me examinó de arriba a abajo, como si fuera un espécimen raro bajo un microscopio. «¿Quién te enseñó a tocar así?», preguntó, ignorando mis disculpas. Su voz no tenía ira, sino una curiosidad imperiosa. Estudié en el Conservatorio Nacional antes de casarme», respondí, retorciendo mis manos nerviosamente. Iba a ser concertista, pero la vida cambió. «La vida cambió», repitió ella con amargura. «Esa es la excusa de todos los que abandonan sus dones. ¿Y por qué estás fregando mis suelos en lugar de dar clases o tocar en una orquesta?» «Porque mi marido enfermó, señora. El tratamiento fue costoso. Vendimos todo. Él murió hace 2 años. Y luego, la depresión, las deudas, la necesidad inmediata de comida. Nadie contrata a una pianista que ha estado fuera del circuito por años y que no tiene ni piano para practicar. Limpiar es dinero seguro, o lo era». Sentí que las lágrimas volvían a amenazar con salir. La humillación de explicar mi caída en desgracia ante esta mujer millonaria era insoportable. Doña Genoveva miró el piano y luego volvió a mirarme a mí. «Ese piano perteneció a mi hija Isabela. Murió cuando tenía tu edad más o menos. Nadie lo ha tocado en 30 años. Matilde lo limpia, el afinador viene cada 6 meses porque no soporto que las cosas se estropeen, pero nadie lo toca». Hubo un silencio largo. Yo no sabía qué decir. ¿Debía disculparme por profanar la memoria de su hija? «Toca otra vez», ordenó de repente. La miré, atónita. «¿Perdón? ¿Eres sorda además de pobre? He dicho que toques otra vez. Quiero escuchar algo más. ¿Sabes tocar a Liszt, el sueño de amor?» Sí, señora». «Pues tócalo. Y si lo haces mal, entonces sí te despediré por ofender mis oídos». Me senté de nuevo, temblando. Mis manos sudaban. Esto era surrealista, pero no tenía opción. Respiré hondo, cerré los ojos y comencé a tocar el Liebestraum número 3 de Liszt. Al principio, mis dedos estaban rígidos por el miedo, pero la belleza de la melodía me arrastró de nuevo.
Me concentré en la música, en la historia de amor y pérdida que la pieza narraba, volcando en ella todo mi dolor por Leonardo. Imaginé que él estaba allí, escuchándome, sonriendo como solía hacerlo. Cuando terminé, abrí los ojos. Doña Genoveva tenía la cabeza inclinada hacia un lado. No lloraba, dudaba que esa mujer tuviera lágrimas, pero su expresión se había suavizado. Parecía menos una estatua de piedra y más un ser humano. «No ha estado mal», dijo secamente. «Te falta práctica en los arpegios finales. Se nota la falta de ejercicio, pero tienes alma. El alma no se aprende, Valeria. Se tiene o no se tiene». Antes de que pudiera responder, Matilde irrumpió en la sala, con el rostro rojo de furia. «Señora, la he estado buscando. Escuché ruido aquí y pensé que…» Se volvió hacia mí con ojos asesinos. «Tú, ¿qué haces sentada ahí? Levántate ahora mismo, insolente». «Estás despedida, fuera de esta casa». «Silencio, Matilde». La voz de doña Genoveva restalló como un látigo. Matilde se quedó congelada, con la boca abierta. «Nadie despide a nadie en mi casa sin mi orden. Valeria se queda». «Pero señora, es una empleada de limpieza. Ha tocado el piano de la señorita Isabela. Es un sacrilegio». «Es música, Matilde. La música no es un sacrilegio. El silencio sí lo es. Y esta casa ha estado en silencio demasiado tiempo». Genoveva giró su silla hacia mí. «Puedes irte por hoy, Valeria. Mañana te quiero aquí a la misma hora. Pero no traerás el uniforme de limpieza». «¿Cómo?», pregunté, confundida. «Ya me has oído. Vete». Salí de la mansión aturdida, sin entender qué acababa de pasar. ¿Seguía teniendo trabajo? ¿Qué significaba no traer el uniforme? Pero mi confusión se transformó en horror puro cuando llegué a mi edificio. Había un camión aparcado frente a la entrada, y en la acera, bajo la lluvia que ahora caía con fuerza torrencial, estaban mis cosas. Unas cajas de cartón mojadas, un par de maletas viejas y Miranda sentada sobre una de ellas, abrazando su conejo de peluche y llorando desconsoladamente bajo un paraguas roto que algún vecino le había prestado. El señor Moretti estaba allí, supervisando a dos hombres que sacaban nuestro viejo sofá. «No», grité, corriendo hacia ellos. «Señor Moretti, por favor, dijo que tenía hasta mañana». El casero se volvió imperturbable. «Dije 48 horas o hasta que encontrara un nuevo inquilino. Alguien pagó el depósito hace una hora. Negocios son negocios, Valeria. Tienes tus cosas aquí, no falta nada». «Está lloviendo, tengo una hija». Me arrodillé frente a Miranda, abrazándola para protegerla del frío y de la crueldad del mundo. «No puede hacernos esto». «Ya está hecho. Tienes que sacar estas cosas de la acera o llamaré a la municipalidad para que se las lleven como basura». La desesperación me ahogó. Miré a Miranda. Sus ojos estaban rojos, hinchados. «Mami, ¿a dónde vamos a ir?», preguntó con un hilo de voz. Esa pregunta me partió en dos. No tenía respuesta. No tenía familia. No tenía amigos con espacio. Tenía 45 pesos. Nos refugiamos en la parada de autobús cercana, cubriendo nuestras pocas pertenencias con plásticos que encontré en un contenedor. La noche cayó rápido y fría. Miranda se durmió en mi regazo, agotada de llorar. Yo permanecí despierta, vigilando nuestras cosas como una loba herida, sintiendo cómo cada minuto me robaba un poco más de dignidad. Pensé en ir a un albergue, pero sabía que estaban llenos a esta hora. Pensé en dormir en un cajero automático. La realidad de la indigencia me golpeó con una violencia brutal. Éramos nosotras contra el mundo, y el mundo estaba ganando por goleada. A la mañana siguiente, el sol salió, indiferente a mi tragedia. Miranda despertó con fiebre. Sus mejillas ardían. El frío de la noche había cobrado su precio. «Mami, me duele la cabeza», gimió. El pánico se convirtió en una determinación fría y afilada. Tenía que hacer algo. No podía permitir que mi hija enfermara en la calle.
Dejé a Miranda al cuidado de la señora Rosa, una vecina anciana del primer piso, que, aunque no podía darnos alojamiento porque vivía con su hijo alcohólico, aceptó cuidar a la niña y las maletas en su pequeño recibidor por unas horas a cambio de los últimos pesos que me quedaban. Volveré, mi amor, te lo prometo. Voy a arreglar esto, le dije a Miranda besando su frente ardiendo. Caminé hasta la mansión Villalobos. No tenía dinero para el autobús. Tardé casi 2 horas en llegar, subiendo la colina a pie. Llegué empapada de sudor, con el barro salpicando mis pantalones, el pelo revuelto y los ojos inyectados en sangre por la falta de sueño. Parecía una loca. Llegué a la puerta principal, no a la de servicio. Toqué el timbre con furia. Matilde abrió la puerta y su rostro se contorsionó en una mueca de disgusto. ¿Qué haces aquí? Te dije que... Dios mío, mira cómo vienes. No puedes entrar así. La señora dijo que vinieras sin uniforme, no que vinieras vestida como una vagabunda. Necesito ver a doña Genoveva, dije, mi voz ronca pero firme. Ahora. Estás loca. Vete, antes de que llame a la policía. Dígale que estoy aquí, grité, empujando la puerta. Déjala pasar, Matilde. La voz de Genoveva resonó desde el vestíbulo. Apareció en su silla de ruedas, mirándome con esa intensidad indescifrable. Pasa, Valeria. Matilde, tráenos té, y que sea fuerte. Entré, sintiendo la suciedad de mis zapatos sobre el mármol inmaculado. Me quedé de pie en el centro del vestíbulo, temblando, no de frío, sino de pura adrenalina. Señora, comencé, y de repente toda mi fortaleza se derrumbó. Caí de rodillas al suelo y rompí a llorar. Un llanto feo, ruidoso, desgarrador. Ayúdeme, por favor. No tengo a dónde ir. Me han echado. Mi hija tiene fiebre. Estamos en la calle. Hago lo que sea. Limpiaré sus baños con un cepillo de dientes. Tocaré el piano hasta que me sangren los dedos. Pero, por favor, ayúdenos. El silencio que siguió fue eterno. Solo se oían mis sollozos ahogados contra el suelo frío. Sentí el zumbido de la silla acercarse. Una mano huesuda y fría, pero sorprendentemente suave, se posó sobre mi cabeza. «Levántate, Valeria», dijo Genoveva, su voz extrañamente suave. Una pianista no se arrodilla. Una madre no se rinde. Me ayudó a levantarme, tirando de mi brazo con más fuerza de la que aparentaba tener. «Matilde», llamó sin girarse, «prepara la habitación de invitados, la azul, y llama al doctor Arriaga. Dile que venga inmediatamente, tenemos una niña enferma». Miré a Genoveva, sin poder creer lo que oía. «¿Señora?» «No me mires con esa cara de pez, muchacha». Genoveva resopló, recuperando su tono brusco habitual. «Ayer, cuando tocaste, algo pasó en esta casa. Los fantasmas se callaron por primera vez en 30 años. Isabela, mi hija, ella amaba ese piano. Odiaba que yo fuera tan estricta, tan fría. Murió pensando que yo solo amaba la perfección, no a ella». Genoveva miró hacia un retrato colgado en la pared, una joven hermosa sentada al piano. «Llevo años pudriéndome en esta mansión, rodeada de dinero que no puedo gastar y de silencio que no puedo soportar. Necesito música, Valeria, necesito vida, y tú necesitas un techo». Se giró hacia mí, sus ojos brillaban con una humedad sospechosa. «Te propongo un trato. No serás mi sirvienta, serás mi compañera. Tocarás el piano para mí cada tarde. Me ayudarás a organizar mis memorias. Y tu hija, Miranda, ¿verdad? Ella llenará estos pasillos de ruido. Dios sabe que necesito ruido. Vivirán aquí. Te pagaré un sueldo digno para que ella vaya a un buen colegio. A cambio, solo te pido una cosa». «Lo que sea», susurré, con el corazón latiéndome en la garganta. «Que nunca dejes de tocar con el alma, que no dejes que la tristeza te silencie como me pasó a mí». En ese momento, Matilde llegó con el té y por primera vez vi una leve sonrisa en su rostro severo. «El coche está listo, Valeria. El chofer te llevará a buscar a tu hija y sus cosas».
El reencuentro con Miranda fue una mezcla de lágrimas y alivio. Cuando el coche negro y brillante se detuvo frente a la casa de la vecina y el chofer, un hombre amable llamado Roberto, cargó nuestras pobres cajas en el maletero, sentí que estaba en un sueño. Llegamos a la mansión. Matilde había preparado un baño caliente y una sopa humeante. El doctor Arriaga revisó a Miranda y confirmó que solo era un resfriado fuerte por el enfriamiento. Recetó medicinas y reposo en una cama con sábanas de hilo egipcio que parecían nubes. Esa noche, después de que Miranda se durmiera, segura y caliente, bajé al salón de música. Doña Genoveva estaba allí, esperándome en la penumbra, con una copa de jerez en la mano. «Toca», dijo simplemente. Me senté al piano. Esta vez no toqué con desesperación, toqué con gratitud. Toqué una pieza que Leonardo amaba, El claro de luna de Debussy. Las notas flotaron en el aire, suaves, luminosas, llenando cada rincón oscuro de la mansión y también de mi corazón. Miré a Genoveva. Tenía los ojos cerrados y una expresión de paz absoluta en su rostro. Los meses pasaron. La vida en la mansión no era perfecta. Genoveva tenía un carácter difícil, sus días malos donde el dolor de sus articulaciones la ponía de mal humor, y yo tenía que aprender a navegar sus excentricidades. Pero también descubrí a una mujer culta, divertida y profundamente sola que encontró en Miranda una nieta postiza a la que malcriar, con moderación, bajo mi atenta mirada. Miranda floreció. El jardín, antes estéril, se llenó de sus risas y de sus juegos. Incluso convenció al jardinero para plantar fresas. Un año después, se celebró una gala benéfica en la mansión. Genoveva insistió en que yo tocara. Me compró un vestido de seda azul noche que me hacía sentir como una reina. Cuando salí al escenario improvisado en el salón principal, lleno de la alta sociedad de la ciudad, sentí un momento de pánico. ¿Y si fallaba? ¿Y si no era lo suficientemente buena? Busqué entre la multitud. En primera fila estaba Genoveva, elegante y orgullosa. A su lado, Miranda me saludaba con la mano, con una sonrisa radiante. Respiré hondo. No tocaba para impresionar a los ricos, tocaba por nosotras. Por las noches frías, por el miedo superado, por el milagro de haber encontrado un hogar cuando todo estaba perdido. Mis manos volaron sobre las teclas. La música surgió poderosa, vibrante. Sentí la presencia de Leonardo a mi lado, no como un fantasma doloroso, sino como un cálido abrazo. Al terminar, el silencio duró un segundo, seguido de una ovación atronadora. Genoveva lloraba abiertamente, aplaudiendo con sus manos deformadas por la artritis. Miranda saltaba de alegría. Esa noche entendí que el verdadero milagro no fue el dinero ni la casa. El verdadero milagro fue la conexión humana. Fue como dos mujeres rotas, una por la pobreza y otra por la soledad, se encontraron gracias a la música y se salvaron mutuamente. El destino, a veces, te empuja al abismo no para que caigas, sino para enseñarte que tienes alas. Han pasado 3 años desde aquel día lluvioso. Ahora soy profesora en el conservatorio, aunque sigo viviendo con Genoveva. Ella dice que si me voy, se morirá de aburrimiento, aunque sé que es porque no quiere separarse de Miranda. A veces, cuando llueve, todavía siento un escalofrío de miedo, ese recuerdo del desamparo. Pero entonces miro mis manos, fuertes y capaces, y escucho a mi hija practicando escalas en el piano de cola, bajo la atenta y crítica mirada de su abuela Genoveva, y sé que estamos a salvo. La vida es una partitura compleja. Tiene notas disonantes, silencios angustiosos y movimientos lentos y tristes. Pero si sigues tocando, si te niegas a cerrar la tapa del piano, eventualmente la melodía se resuelve en un acorde mayor, brillante y lleno de esperanza. Nunca dejes de tocar tu canción, por muy oscura que sea la noche. Gracias por leer esta historia. Si esta historia te ha conmovido, si alguna vez has sentido que todo estaba perdido y encontraste una luz al final del túnel,
Por favor, suscríbete al canal. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando historias que tocan el corazón. Un abrazo fuerte y hasta la próxima historia.